Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de aprendizaje, de buscar la voluntad del Señor, de estar en su presencia, que el Espíritu Santo sea guiándonos, fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones para seguir en la tarea que tenemos, que es de llevar el mensaje de salvación a otros. Vamos a orar para darle paso a nuestro pastor. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Damos gracias por tu amor, por tu infinita piedad que tienes con cada uno de nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones para recibir esa palabra, esa enseñanza que puede ser provechosa para nuestras vidas, para poder hacer una tarea como a ti te agrada, amado Señor. Te alabamos, te bendecimos y nos despojamos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Qué bueno que podamos continuar con estas lecciones que son bien interesantes para poder ir adquiriendo las herramientas que se necesitan para poder tener una adecuada acompañamiento a aquellas personas que están iniciando en los caminos del Señor, o sencillamente a tener herramientas adecuadas para poder apoyar a aquellas personas con las que estamos iniciando un relacionamiento y al final nuestro objetivo es poder llevarlos a que acepten a Cristo en sus corazones. Pero recordemos que antes de cualquier cosa debemos tener en cuenta de que esas personas tienen diferentes necesidades, están atravesando problemáticas en su vida. Y hablábamos anteriormente que pueden estas personas estar pasando por un episodio de depresión o pueden estar presentando trastornos alimenticios como son la anorexia, la bulimia, pueden estar pasando en su vida por ciertos temores, por ciertas fobias, o pueden estar viviendo una situación de alcoholismo, de drogadicción. Y si nuestro interés es solamente que ellos oren con nosotros, que estudien la palabra, pues muy seguramente va a ser difícil darle esa continuidad. Entonces, estas herramientas y estos conocimientos que estamos adquiriendo nos dan esa integralidad para poder acompañar a estas personas en su proceso, sacarlos adelante, mostrarles nuestra amistad y ver que realmente estamos interesados en la persona, que queremos ser sus amigos y queremos escucharlos y comprenderlos. Entonces es un bonito manera de llevar nuestro discipulado relacional. Hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar un poco sobre las decisiones. Hay personas que están en este momento atravesando por dificultades y deben tomar decisiones en sus vidas. Y quizás pues no podemos llevarlas a cabo basados en las experiencias de algunos. Yo sé que algunos de ustedes como yo en algún momento tomamos un pétalo de una flor que todos conocemos que son las margaritas. ¿Recuerdan aquel tiempo de su juventud cuando cogíamos una margarita y empezábamos a decir, ¿me ama? ¿No me ama? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Anhelando que el último pétalo nos diera la respuesta que nosotros pues anhelábamos tanto que fuera un sí, ¿cierto? Y quizás algunos de nosotros estamos tomando decisiones basados en nuestras emociones y como en ese tiempo anhelábamos que esa decisión, movidos por los sentimientos, por las emociones, nos dieran una respuesta adecuada. Bien, amados hermanos, muchas personas todavía toman sus decisiones basados en emociones o de acuerdo a las circunstancias que estén pasando. Entonces, la pregunta esta noche o la pregunta a la que nosotros debemos llevar a estas personas después de escucharles, después de tener un proceso de relacionamiento, de hacerles entender que nuestro interés es el bienestar de ellos y que, por supuesto, esa integralidad la van a lograr entregando sus vidas totalmente al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nosotros debemos hacerles a ellos? Es ¿cuáles son las decisiones que realmente agradan a Dios? Nuestras decisiones y las de ellos deben estar basadas en una integralidad para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos realmente
agrade al Señor. Entonces, realmente debemos ir llevando ese discipulado a que ellos puedan entender qué es lo que Dios bendice en nuestras vidas. Dios no bendice cuando nosotros tomamos una mala decisión o cometemos un error en nuestras vidas, sino que bendice es todas aquellas cosas buenas que nosotros emprendemos. Entonces vamos primero que todos nosotros a entender con el texto bíblico y a tener esos argumentos necesarios para transmitir esta información a estas personas. Entonces, y las decisiones. Hoy en día hay muchas personas que están atravesando por esos momentos difíciles. Están tomando decisiones sobre su relación sentimental. Están tomando decisiones incluso sobre su propia vida, sobre su futuro, sobre el futuro de sus hijos, el futuro como profesionales, como miembros de una familia, y quizás esas decisiones están basadas en sus emociones, en el temperamento de ellos mismos o los resultados de quizás actos de su vida que no han sido los más adecuados. Entonces quizás un texto en Proverbios capítulo 4 versículo 11 nos puede ayudar a nosotros a entender que Él bendice las decisiones que Dios mismo comienza en cada uno de nosotros. Ese texto de Proverbios 4:11 nos puede ayudar bastante. Dice: Te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Precisamente porque Dios inició desde su propia creación un camino de sabiduría, un camino correcto para ti y para mí. Desafortunadamente nosotros fuimos los que nos encargamos de desviar ese caminar y hemos tomado decisiones como las decisiones que tomaron nuestros padres Adán y Eva, que no fueron las más adecuadas, basados en sus ambiciones, basadas en los engaños que fueron causados por el enemigo, pero finalmente fueron decisiones y hoy en día tú y yo estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Pero nunca es tarde para empezar a agradar al Señor y a tomar esas buenas decisiones, esas que a Él le agradan. El Salmo 119 es un salmo espectacular porque desde el principio hasta el final nos muestra cuáles son esos comportamientos o esas herramientas que nosotros debemos tomar, que ya debes saber tú, que es la palabra del Señor en cuanto al manual de vida de cada uno de nosotros. Pero específicamente el versículo 116, 133 nos muestra que son esas decisiones que están de acuerdo con su palabra. Entonces, ese es el manual de cada uno de nosotros. Cada vez que tú necesites tomar una decisión, bueno, ve al libro mayor, al libro, la norma que nos ha dejado el Señor para actuar, y ahí vas a encontrar las respuestas. Guíame conforme a tu palabra y haz que nada malo me suceda. Amén. Definitivamente, entonces, la palabra de Dios va a ser la guía de hoy en adelante. Entonces, las emociones, todo esto que hemos vivido en una vida pasada, debemos dejarlo a un lado y empezar a tomar el texto bíblico como ese manual de conducta, ese manual que nosotros debemos tomar independientemente de los tiempos, de las circunstancias, de la cultura. Todos los aspectos de la vida están allí. No hay una situación, una época o una etapa de nuestra vida en la que podamos decir, no, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Absolutamente la Biblia es el único manual que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de tomar una decisión. Sea la decisión que sea, económica, moral, sentimental, espiritual, en todos los aspectos de la vida, hasta para cosas que son triviales, que uno pensaría que no necesitamos consultarla. Absolutamente en todas las áreas de nuestra vida debemos consultar el texto bíblico, y de eso trata el Salmo 119. Bueno, ahora, Filipenses 2:13 nos ayuda a entender
que las decisiones que agradan al Señor son esas decisiones que definitivamente ayudan a que se logre el propósito que Dios ha trazado para ti y para mí. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y le da el poder para hacerlo. Amén. Amén. Qué bonita palabra. Y Filipenses 4:13, en esa misma línea, nos muestra que Dios bendice las decisiones que dependen de su fortaleza divina, no de tu fortaleza, de tus conocimientos, de tus experiencias, sino que son dependientes de la fortaleza divina. 4:13 Filipenses. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén. Amén. Definitivamente en esos momentos, quizás así como yo pasé por diferentes circunstancias en la vida, eh, basado en un conocimiento, en una experiencia de mundo, en unas tendencias que marcaron mi vida por mucho tiempo, tomé muchas decisiones basadas en eso. Pero cuando caí en cuenta y el Señor me mostró que definitivamente mis decisiones debían basarse en la fortaleza del Señor, en la voluntad del Señor, no en mis propias fuerzas ni en mis propios conocimientos. Ahora, el texto de Primera de Corintios 10:13 nos muestra es que Dios bendice esas decisiones que lo glorifican a Él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado decisiones que nos benefician a nosotros, en los que nosotros vamos a lograr una mejor reconocimiento, remuneración o un estatus en algún lugar donde nos encontramos? Pero definitivamente debemos automáticamente cambiar para que las decisiones que tú y yo tomemos de hoy en adelante deben glorificar siempre al Señor Jesucristo. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Ahora, hemos hablado entonces de la voluntad del Señor en muchos momentos y esta noche también lo hemos hablado, pero la pregunta es cómo revela Dios su voluntad, ¿cierto? En algunos momentos quizás nos hemos preguntado eso. Y la respuesta es que Dios revela su santa voluntad por medio de su Espíritu Santo y, como lo dijimos anteriormente, por medio de su palabra. El texto de Juan 16:13 es un texto que nos ayuda muchísimo a entender cómo y nos muestra que realmente su voluntad se revela a través de su Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Muy bien, entonces definitivamente tú no vas a estar solo. Nosotros no vamos a estar solo después de esa decisión de aceptar a Cristo en nuestros corazones, sino que automáticamente el Espíritu Santo va a ser ese consolador, esa guía, esa ayuda. Vamos a ir a seguir conducidos de la mano del Señor Jesucristo y Él va a ser el que va a ayudar a tomar las decisiones de hoy en adelante. Ya ni tú ni yo debemos cansarnos, ni estresarnos, ni angustiarnos, ni darle tantas vueltas a la almohada, sino que el Espíritu Santo va a ser el que guía. Así como hay algunos ejemplos bíblicos de algunos héroes o algunos instrumentos del Señor que basaron sus decisiones en la guía del Espíritu Santo. Y la otra, como leímos anteriormente, pues el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Definitivamente la palabra de Dios en este Salmo 119, versículo 105, nos recuerda que tenemos además del Espíritu Santo,
pues la palabra de Dios va a ser esa lámpara que permanentemente, si tú la consultas, si tú estudias, si tú escudriñas las escrituras, vas a encontrar todas esas buenas decisiones, todos esos consejos, y va a ser como esa lámpara que está permanentemente guiando ese caminar, independientemente de las circunstancias. Sabemos que hoy en día estamos pasando por unas situaciones difíciles a nivel mundial, que muchos de nosotros hemos tenido que dejar cosas por hacer, hemos tenido que cambiar absolutamente toda el comportamiento que teníamos hace apenas unos meses, cómo nos ha cambiado la vida. Pero la palabra de Dios es la que, gracias a Dios, ha alumbrado nuestro camino, nos ha mostrado cuáles son las decisiones, qué caminos debemos tomar. Y basados en esa ayuda, en esa guía del Espíritu Santo, pues no nos angustiamos como muchas personas del mundo están desesperados, están tomando decisiones alocadas, desesperadas, cometiendo errores en sus vidas que afectan su salud, que afectan la salud de otras personas y en otros casos la vida, la integridad de naciones completas, por tomar decisiones desaforadas o basadas en sus sentimientos, en sus experiencias o en esos conocimientos. El orgullo les ha nublado el entendimiento. Pero afortunadamente, estas personas que deciden empezar a caminar con Cristo deben esperar la guía del Espíritu Santo y consultar permanentemente la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, entonces, posteriormente debemos mirar de qué manera encontrar eh, eh, el que las decisiones puedan agradar al Señor y estén basadas en esa consulta permanente de la palabra del Señor. Vamos a mirar algunas pruebas. He seleccionado 8 pruebas que podemos hacer o estas personas pueden empezar a realizar para tomar decisiones correctas. Entonces, la primera prueba son las escrituras. Son como esos filtros que vamos a empezar a tomar. Y la primera prueba, entonces, son las escrituras. ¿Ha dicho Dios algo sobre esta palabra? Quizás es la pregunta, ¿no? Siempre que vayamos a tomar una decisión, el filtro, la forma de colar esas decisiones o esos criterios o esos conocimientos que nosotros tengamos va a ser por medio de su palabra. Dice el segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Bueno, sabemos que debemos muchas veces tomar decisiones sobre nuestra economía, sobre algunos viajes, decisiones como por ejemplo las que estamos tomando en este momento. Siempre debemos preguntar a la Biblia, bueno, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de estos asuntos? Mirar su palabra y ahí sí, basar entonces nuestras decisiones en este consejo, en esta guía, en esta dirección que nos da su palabra. La segunda prueba para tomar decisiones correctas es la prueba del secreto. La prueba del secreto. Entonces una pregunta, por ejemplo, que podemos hacerle a esta persona es, ¿me avergonzaría que todos supieran cuál es mi decisión? ¿Cierto? ¿Cuántas veces has tomado alguna decisión? La tomas basado en tus sentimientos, en tus conocimientos, en tus experiencias. Pero la pregunta entonces es, esa decisión que tú estás tomando, si la compartieras con otras personas, ¿te avergonzarías? Y el texto de Proverbios 11:3 nos puede ayudar a ilustrar esta segunda prueba. A los justos los guía su honestidad y a los perversos los destruye sus propios engaños. Tremendo, ¿no? Bueno, la tercera prueba es la prueba del seguimiento, de otras personas. Y la pregunta entonces sería, ¿qué pasaría si todos quisieran seguir mi ejemplo, basados en esa decisión que has tomado?
Entonces, eso te va a detener o te va a animar a continuar con esa decisión. El texto de esta prueba es Primera de Timoteo 4:12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Primera de Timoteo 4:12. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Bueno, es un buen texto para que nos sintamos orgullosos de que otras personas sigan nuestro ejemplo, porque nuestras decisiones han estado basadas en estos elementos que menciona aquí Primera Timoteo. Ahora, Gálatas 1:10 nos muestra la prueba, la cuarta prueba, que es la prueba del Espíritu Santo. Y la pregunta es, pues, ¿me dejo guiar por la presión externa o definitivamente mis decisiones están basadas con la guía del Espíritu Santo? Gálatas 1:10. Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amén. Entonces, definitivamente estas personas deben entender que sus decisiones deben dejar de seguir agradando lo que piensa la gente, lo que dice la gente, las tendencias del mundo, para empezar a tomar decisiones que realmente agraden a Dios. Quizás esos agrados o esas palmadas del mundo van a ser pasajeras, pero el agradar a Dios nos da una eternidad. Romanos 14:21 nos indica la quinta prueba, que es la prueba del tropiezo. Y la pregunta sería, ¿podría ser tropiezo para alguna persona la decisión que yo estoy tomando? Es mejor no comer carne ni tomar vino si eso hace que tu hermano caiga en pecado. Es mejor no hacer nada que haga debilitar la fe de tu hermano. Bien, a estas alturas de la vida, estas personas ya deben entender que sus decisiones deben dejar de afectar a las demás personas, porque muchas veces nuestras decisiones dañan nuestros cónyuges, nuestros hijos, la familia extendida, los compañeros de trabajo, a nuestras comunidades, dañan nuestras propias decisiones. Y es el momento de empezar a hacernos esas preguntas, de detenernos un poco y preguntarnos a cuántas personas estamos dañando con las decisiones que estamos tomando. Bien, la prueba número 6 es la prueba de la tranquilidad. Y la pregunta es, ¿he orado y siento paz con esta decisión que estoy tomando? A estas alturas de la vida ya estas personas son sensibles, su corazón ha empezado a cambiar y podemos entonces confrontarlos con esto, porque anteriormente nosotros tomamos decisiones y lo que menos nos interesaba era a cuántas personas hemos dañado. Entonces, ya con esa sensibilización, ellos deben tener tranquilidad de las decisiones que están tomando. Segunda de Corintios 3:18 nos ilustra mucho con esta sexta prueba, perdón. 3:18. Perdón, Filipenses 4:6 y 7. Definitivamente, como decíamos anteriormente, el Espíritu Santo y la palabra de Dios son los dos elementos fundamentales para que las decisiones que nosotros estemos tomando sean totalmente agradables a Dios. Y ahora estamos viendo que si son agradables para Dios, pueden bendecir la vida de todas aquellas personas que incluso amamos, nuestros seres queridos, que por mucho tiempo han estado afectados por las decisiones que tú y yo hemos tomado.
Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Bien, entonces la oración es un medio para nosotros empezar a consultar al Señor de qué manera mis decisiones empiezan a cambiar, a beneficiar mi vida, pero también a beneficiar la vida de las personas que están a mi alrededor. Y también la idea es que con este cambio de toma de decisiones, estas personas no solamente entiendan que el Espíritu Santo y la palabra de Dios les va a ayudar, sino que sigan en ese proceso de crecimiento hasta encontrar su santificación. Por eso la prueba número 7 es la prueba de la santificación. ¿Me impedirá esta decisión crecer a semejanza de Cristo? Como ellos ya están en ese proceso de santificación, entonces deben estar cuestionando permanentemente si sus decisiones le afectan ese proceso de crecimiento. Y en 2 Corintios, ahora sí, 3:18 nos ilustra bastante. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu Santo. Amén. Y la prueba número 8 es la prueba reina, y por eso la denominamos la prueba suprema. La prueba suprema habla de que la pregunta definitivamente en nuestras vidas debe ser, ¿esta decisión que yo estoy tomando en este momento glorifica a Dios? Si no glorifica a Dios, no hemos tomado una buena decisión. No estamos dándole continuidad a ese proceso de santificación. Quizás no hemos tenido un proceso de oración, ni de consulta en la palabra, ni tampoco nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Entonces, esta última prueba, que es la octava, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos ayuda bastante a ilustrarnos y a alimentar todo esto que nosotros estamos ganando con esta persona que está creciendo. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Amén. En todos los aspectos de nuestra vida debemos estar glorificando al Señor. Definitivamente, Efesios en el capítulo 5, versículo 8 nos ayuda a entender que ese cambio que nosotros hemos marcado en nuestras vidas y que estamos ayudando a esa otra persona a que avance, debe ser andando como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, permanentemente. Ese andar, ese accionar de nuestra vida debe ser en agradar permanentemente al Señor. Bien, entonces definitivamente también se pueden presentar causas de confusión cuando tratamos de conocer la voluntad del Señor. También hay veces nosotros queremos ayudarle al Señor o queremos interpretar de una manera inadecuada lo que el Señor nos está queriendo decir. Entonces, definitivamente también debemos trabajar algunos elementos, claro, basados en la palabra del Señor para que no hayan esas equivocaciones, esos trastornos al entender cuál es la voluntad del Señor. Porque ustedes y yo sabemos que hay diferentes corrientes, hay diferentes tendencias y hay diferentes maneras o instituciones que interpretan el texto bíblico, le dan, targiversan su contenido y su sentido para dar a entender lo que no está diciendo el texto bíblico. Entonces, definitivamente nosotros debemos entender que muchas veces carecemos de esos motivos puros
para interpretar el texto bíblico, para actuar o para tomar una decisión adecuada. Santiago 4:3 es un texto que nos puede ayudar a entender un poco. El actuar de cada uno de nosotros, las intenciones, el corazón, la vida de cada uno de nosotros muestra, como decíamos hace 8 días, los frutos de cada uno de nosotros realmente muestra el carácter que hemos logrado en ese caminar con Cristo Jesús. Y quizás aunque hayamos caminado, aunque hayamos avanzado, el carácter de nosotros sigue siendo el nuestro. Pero el objetivo es reflejar cada día más el carácter de Cristo. Y en estos casos hay equivocaciones o se trastorna el sentido de la voluntad de Dios porque estamos imponiendo nuestro propio carácter. Por eso estas personas que carecen de esos motivos puros, de esas buenas intenciones de cambio, hay un ejemplo bíblico que hemos mencionado en algunas ocasiones y es este hombre, Simón, el mago, que aunque había caminado con los discípulos, había avanzado, quizás había aceptado pertenecer al grupo de los discípulos de Cristo, pero sus intenciones no eran las mejores, no había pureza en su corazón. Él quería era aprovecharse de estos beneficios y por eso trató de comprar el poder del Espíritu Santo para él volver a sus andanzas antiguas, porque era un hombre que practicaba estas magia, estos poderes demoníacos, y quizás querían encontrar en este poder del Espíritu Santo una manera de ganar seguidores y de beneficiar su vida personal. Entonces, Santiago 4:3. Y cuando le pidan a Dios no reciban nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Tremendo. Muy parecido a este ejemplo que estábamos colocando ahora de este hombre Simón. Mateo 26:39 también nos ilustra, porque otra de los trastornos, de las equivocaciones que cometemos es no querer rendir nuestra voluntad a Dios. Estamos tratando de hacer nuestra propia voluntad. Y Mateo 26 nos ayuda. Camino un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es un bonito ejemplo. El mismo Señor Jesucristo siempre estaba buscando la voluntad, hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros, sus discípulos, debemos permanentemente andar buscando la voluntad de Él. El Salmo 119 también nos enseña que una de las equivocaciones es no buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. La anterior habla de esa voluntad, pero nosotros ya hemos visto que realmente la palabra de Dios nos ilustra, nos guía a que esas decisiones estén basadas en la palabra del Señor, para que no hayan equivocaciones. Salmo 119, versículo 105, creo que ya lo leímos. Sí. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Bien, el Salmo 66, 18 también nos ilustra, porque otra de las equivocaciones es que definitivamente nosotros no hemos podido tener, un verdadero arrepentimiento o un arrepentimiento total de todos nuestros pecados. Ese es quizá uno de los trastornos o de las equivocaciones que nosotros tomamos buscando la santa y preciosa voluntad de Dios en nuestras decisiones. El Salmo 66, 18. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones,
mi Señor no me escucharía. Tremendo. Bueno, Santiago 1.5 también nos muestra que el hecho de no estar orando permanentemente, podemos encontrar otras equivocaciones y trastornar entonces la voluntad del Señor. Realmente nuestra vida debe estar entregada a la oración, debe estar entregada, como decía anteriormente, a la lectura bíblica y a una dependencia o a un actuar del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Bien, y Primera de Pedro 4:1 y 2 nos enseña, porque desafortunadamente nosotros somos dados a tomar decisiones, pero entre menos difícil sea para nosotros, mucho mejor. No estamos dispuestos a pagar el precio, no estamos dispuestos a esperar, no estamos dispuestos absolutamente a perder nada, sino que queremos que la decisión sea pronta, en buen número, en poco tiempo y ojalá que cumpla todas nuestras expectativas. Entonces el texto de Primera de Pedro 4:1 y 2 nos muestra que muchas veces no estamos dispuestos a sufrir, a pagar el precio para que Cristo sea glorificado. Puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufrió físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Bien, siempre recomendamos que haya un texto para leer y para meditar permanentemente, que estas personas, especialmente en estas áreas de la meditación, de la toma de decisiones, que estas personas puedan meditar en un texto bíblico permanentemente. Primera Tesalonicenses 4 del 1 al 12 es un texto que podemos regalárselo a estas personas que necesitan empezar a cambiar su manera de tomar decisiones. Pero un texto también para memorizar, a, a, eh, adicional al que ellos van a estar leyendo permanentemente y meditando en él, es bueno que juntos podamos, en un proceso de memorización, poderles entregar este texto a ellos, que es bien bonito, que es el texto de Romanos 12, 1 al 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es un texto que es bonito, que nosotros primeramente, y claro, por supuesto ellos que están tomando y están cambiando su manera de tomar decisiones, se lo aprendan de memoria, porque así cada vez que vayan a tomar una decisión en las que tengan dudas, van a estar recordando este texto de que deben estar cambiando, de que deben empezar a actuar basados en las misericordias de Dios, y especialmente que debe ser un sacrificio, un cambio que agrade permanentemente al Señor. Pero este texto, para que ellos mediten, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12, me gustaría que ustedes lo leyeran en sus casas, que estén permanentemente orientados en eso. Ahora, la dirección de Dios es fundamental para este cambio de decisiones. No es fácil cambiar nuestra manera de tomar decisiones, no es fácil empezar a basarnos en la voluntad de Dios, no es fácil dejar de agradarnos a nosotros mismos cada vez que tomamos una decisión por agradar a Dios. No es fácil, pero es un paso que necesitamos que esas personas den. Por eso hemos hecho un acróstico. Si estás tomando nota, me gustaría que escribieras
la palabra dirección para armar un acróstico, y yo te voy a decir las palabras que forma cada una de estas letras de la línea que indica la dirección. ¿Cómo es esa dirección de Dios? Con la D, esa dirección de Dios es por medio de tus dones. Con la I, esa dirección de Dios es por medio de la inteligencia. Y con la R son los requisitos y las circunstancias. Con la E, esa palabra es la eliminación. Ya voy a profundizar un poquito en cada una de ellas. Con la C, convicción. Son dos Cs. La segunda C es consejo. La I, interés. La O, obediencia. Y la N, de dirección, que es la final, entonces son necesidades. Los dones, entonces debemos empezar a trabajar, a descubrir por medio de la palabra, con la guía del Espíritu Santo, cuáles son esos dones espirituales, esos talentos, esas habilidades que Dios te ha dado a ti, que Dios le ha dado a esa persona que está discipulando, pero nosotros debemos ayudarle a esa persona a que ellos los descubran. Entonces, todos estos elementos van a ayudar al cambio de vida. Primera de Pedro 4:10 puede ayudar a entender que realmente que son esos dones espirituales que ellos deben estar entendiendo. La inteligencia, entonces, debe ser que permanentemente ellos deben apartar un tiempo y analizar el área específica donde debe tomar una decisión y todo lo que esto implica. Proverbios 15:21 es un texto que puede ayudar también a que ellos entiendan que debe ser con esa inteligencia, pero que proviene del texto bíblico, que proviene de la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Con la R, los requisitos y circunstancias. Dios no abre todas las puertas, pero las puertas cerradas pueden ayudarnos a decidir. Hay veces pensamos que todas las puertas deben abrirse, que todas las decisiones que estamos tomando se deben cumplir, pero el hecho de que una puerta no se abra puede ser que Dios nos está mostrando definitivamente algo especial. Entonces, Proverbios 16:9 nos puede orientar a entender por qué. Los requisitos y la eliminación con la E, 1 Corintios 10:23, nos puede ayudar a entender de que muchas de esas opciones pueden ser lícitas, pero no todas son las mejores. Por eso 1 Corintios 10:23 nos ayuda a entender eso. Hay veces estamos optando por decisiones que